Hola, mi nombre es Oscar y vamos a ver dos ejemplos de cálculos para integrales dobles. Estos ejemplos se van a centrar en el cálculo de áreas. Primero vamos a ver un ejemplo donde se nos dan las dos curvas y también el intervalo de las variables donde son válidas esas curvas. Vamos a ver también otro ejemplo donde se nos pide que hallemos el área que encierran dos curvas. Una curva es un seno y la otra curva es una recta. Bueno, siguiendo con el ejemplo 1, tenemos las dos curvas en las cuales tenemos que hacer la integral y también sabemos que x va a estar entre 0 y 1. ¿Qué significa lo que nos está pidiendo el ejercicio? Bueno, vamos a verlo en un gráfico donde tenemos x e y. Miremos un poquito la función. Esta, la primera, a el valor 1, le está restando la función x cuadrado. X cuadrado sabemos que siempre tiene esta forma. Si hablamos de menos x cuadrado, vamos a saber que tiene la forma hacia abajo. Y el 1 se lo sube, se nos suma a toda la función. Significa que va a ser esta función la cual estoy trazando ahora. Entonces, venimos a nuestro ejemplo, ponemos 1 y 1. Otro punto importante de la primera función es que si vale 1, 1 al cuadrado nos queda 1. 1 restándole 1 vale 0. Entonces nos quedaría nuestra parábola algo así. Justo acá tendría que ser 1, no en esa línea en la cual me confundí. Y después, entonces podemos poner que esta es nuestra función y1. Y ahora nuestra función y2 es igual, pero desde 2 y baja hasta encontrarse en este punto que sería en el 1, 1, donde sale este punto de hacer 1 al cuadrado es 1, 2 menos 1, 1 es este 1 de acá. Quedando limpio, lo que nosotros tenemos que hallar es esta área, ojo que esto es una recta, entre 1 y 2 en la y entre 0 y 1 en la x, desde la función que esta ahora es y2. Bueno, recién ahora vamos a empezar con el cálculo del área con integral doble. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale que el área es igual a la integral del diferencial de área. Digamos, si yo hago un diferencial y después lo integro, voy a tener el área que quiero calcular. Lo que tenemos que saber ahora es cómo vamos a manejar esos límites de integración y cuáles van a ser las variables que vamos a usar primera y segunda. Para eso miremos el dibujo. Yo voy a tener que integrar una función que me describa cada una de estas rectas que está acá. Bueno, en ese caso nuestra función es fácil. ¿Por qué? Porque va a ser siempre la i2 menos la i1. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a poner como primer variable para la integración diferencial de y. ¿Y de dónde va a ir mi función y? Va a ir desde la i1 hasta la i2. Entonces acá pongo desde i1 hasta la i2. Y después tengo que poner la segunda variable con la que quiero integrar. Sería diferencial de x. Pero esto ya es más fácil porque nos dice en qué rango tengo que integrar a mi variable x. Ahora, ¿cuánto es la integral de este 1 que no se ve, pero sabemos que está? La integral de 1 da
respecto de y da y. Entonces escribimos nuestra variable y. ¿Desde dónde hasta dónde la tenemos que evaluar? Desde y igual a 1, que es igual a 1 menos x cuadrado. Hasta y 2, que es esta, que es 2 menos x cuadrado. Ahí termina el ejercicio, no, tenemos que seguir poniendo que todavía nos va a quedar integrar este diferencial de x. Ahora tenemos que hacer la evaluación de Barrow con esto. Entonces seguimos siempre escribiendo lo que nos falta integrar y ponemos 2 menos x cuadrado, que Barrow era fin menos principio, o sea, donde termino hacia donde empiezo. 2x cuadrado menos 1 menos x cuadrado por diferencial de x. Si hago la solución a esta parte de la integral, voy a seguir teniendo que es 2 menos x cuadrado y cambio el signo al menos 1, menos con menos, más x cuadrado, diferencial de x. Esto simplifica las cosas, que las 2x cuadrados se nos vayan. Nos va a terminar quedando la integral de 0 a 1, ¿de qué? De este 2 menos este 1, de 1 por diferencial de x. Siguiendo la regla de Barrow, de nuevo tenemos que x la tenemos que evaluar entre 0 y 1. Esto nos dice que es igual a 1 menos 0. Es igual a 1. ¿Cuánto nos dé el ejercicio? 1. ¿Qué significa? Que el área que hay encerrada entre estas dos funciones desde 0 hasta 1 es igual a una unidad al cuadrado. Bueno, en el ejemplo 2 tenemos las dos curvas. ¿Qué pasa? Necesitamos saber qué área están encerrando ellas dos. Una manera podría ser decir que I1 es igual a I2. Esos serían puntos en que, por ejemplo, si fuera así, tendría este punto, y si esto continuara, tendría este punto, donde la función I1 es igual a la I2. Por ejemplo, acá y acá. Cuando planteo este tipo de igualdad, me encuentro con que seno de x es igual a 2 veces x dividido pi. Con esto me encuentro con el primer problema de que si yo aplico arcoseno de este lado, voy a tener el arcoseno de 2x y acá sola la x. Entonces no es un camino de los más fáciles. Para resolver eso, una manera de hacerlo es viendo qué pasa con las gráficas y cómo son algunos de los valores de cada función. Esta función va a ser la función seno de x. Y nuestra otra función va a ser una recta, la cual sabemos que pasa por el origen, porque no tiene valor en la ordenada al origen, y tiene como pendiente 2pi. ¿Qué significa eso? Significa que si yo pongo, por ejemplo, esto sería trabajando sobre I2, si x es igual a 0, y también va a ser igual a 0. Ahora, ¿cómo puedo saber yo qué valor tengo que poner en x para que y, por ejemplo, sea igual a 1? ¿Por qué tomo este valor importante? Porque acá la función seno se hace igual a 1. Entonces puedo encontrar como parte de ese valor de recta para saber si justo, por ejemplo, se choca ahí, ¿con qué valor? Y bueno, con pi dividido 2. Si x es igual a pi sobre 2 y es igual a 1. Entonces, para el seno, donde tiene su valor máximo en pi sobre 2, también la recta va a pasar por pi sobre 2, donde i es igual a 1. Entonces, esta parte de la recta entre 0 y pi sobre 2
nos va a estar dando el área la cual podemos calcular. Ojo que nos va a pasar este mismo efecto de crear un área si nosotros seguimos hacia la parte negativa y si hacemos la parte negativa del coseno, pero solamente nos interesa calcular el área entre las partes positivas del eje X y del eje Y. Entonces, ¿qué hago para hacer la cuenta de esta área? ¿Cuánto vale exactamente? Planteo, como en el ejemplo 1, que el área es igual a la integral del diferencial de área. Este diferencial de área está formado, sabemos, por un diferencial de X y por un diferencial de Y. Pero, si yo observo mi gráfico, me doy cuenta que el área se forma desde la función de recta, que es mi función 2, hasta mi función 1 en la variable Y. Entonces puedo describirlo que en mi variable Y, integrando este 1, que sabemos que está siempre, va a estar mi variable desarrollándose desde I2 hasta I1. Y X va a estar desarrollándose desde 0 hasta pi sobre 2 diferencial de X. Ahora puedo seguir haciendo la integral de esta primera parte respecto de Y. Eso va a ser igual a Y valuado desde I2 hasta I1 por diferencial de X. Si yo hago esa evaluación, y el X va de 0 a pi dividido 2. Cuando hago la evaluación, lo que voy a tener va a ser I1 menos I2, y a todo esto después lo voy a tener que integrar respecto de X. Y no me olvido de escribir los límites. A esto ahora lo voy a escribir con el valor de cada una de las ecuaciones. I1 vale seno de X. Y al seno de X le resto 2X sobre pi. Y eso lo tengo que integrar según X. Pongo el paréntesis para ser más ordenado. Ahora, la integral de seno de X es menos coseno de X. La integral de X por una constante, la constante queda como está, 2pi, pero X era X cuadrado dividido 2. Acá tengo la particularidad que se simplifican los dos. Y anoto los límites para evaluar la función. Bueno, ahora tengo que hacer otra vez la regla de Barrow. Y para ser ordenados es mejor usar corchetes para la parte del pi sobre 2, a la cual después le voy a restar la evaluación en 0. Entonces, si sigo haciendo la evaluación, voy a tener menos coseno de pi dividido 2, menos pi sobre 2, esto es al cuadrado, dividido pi. Y acá voy a tener menos coseno de 0 menos 0, perdón, acá la erré, menos 0 al cuadrado dividido pi. O sea que todo este término es igual a 0. Coseno de 0, esta parte, es igual a 1. En este caso, lo que nos pasa al tener el cuadrado en pi sobre 2 va a ser como escribir al cuadrado acá y al cuadrado acá, y este ahora lo borro porque se me distribuyó respecto a la división. Y esta pi con esta otra la podemos simplificar.
Y acá el coseno de pi sobre 2, si no nos acordamos y no tenemos calculadora, podríamos graficar la función y saber que donde ella se repite, acá son 2pi. A la mitad es pi. Y al cuarto, o sea en pi sobre 2, la función vale 0. Entonces acá, este lugar se hace 0. Pasando en limpio, vemos que este término da 0. Este nos queda pi dividido 4 de manera negativa. Entonces lo voy a anotar acá, pi dividido 4. Y en este término, el 1 menos con menos se me hizo positivo. Lo que esto nos arroja un resultado aproximado de 0,2. Y ahí estaría finalizado todo el ejercicio.